diferentes tecnologías se instalen y queden bien establecidas. Y creemos que la ciencia ha avanzado lo suficiente para que estemos ya en un periodo avanzado en el territorio de las innovaciones tecnológicas. Y en este terreno estamos con los trasplantes. Vamos a ver entonces algunos aspectos de los trasplantes que no son tan nuevos como creemos, pero que en realidad son nuevos, porque los conceptos de trasplante tienen muchísimos años en la imaginería de las personas, especialmente de la medicina del occidente. Bien, vamos a ver algunos puntos entonces. Bien, entonces vamos a ver un poquito primero en la parte mitológica. Ustedes recuerdan, por sus amplios estudios de mitología, que en Grecia ya había esta idea del famoso mito de Edipo. ¿Recuerdan a Edipo? Este caballero que tuvo, por un designio ya establecido, pues se casó con su mamá. Y bueno, antes de entrar a Tebas, donde era el rey su padre, se encuentra con la esfinge. Y como ustedes ven, la esfinge es una mujer, con cara obviamente de mujer, pero alada y con cuerpo de león. Y le hace las famosas preguntas del enigma de Edipo. Entonces ya había un concepto de que se podía mezclar las especies, ¿no? O sea, no era tan utópico, pero ya en el pensamiento primitivo del hombre existía esa idea. Y no solo eso, sino recuerden ustedes, ya en la clase pasada hablábamos del famoso Esculapio o Asclepio, que tenía al famoso Quirón, que era un hombre, mitad caballo, un centauro, que había sido hijo de una reina con uno de los dioses, y que fue castigado con una herida que le infligieron que nunca cerraba. Y por eso él aprendió la medicina y la pudo transmitir a las personas a Asclepio, que fue el dios de la medicina. De manera que bien, entonces, como estábamos explicando, ya en la mitología también está el famoso Minotauro. En Creta había un laberinto en el cual había suelto un toro que era mitad hombre, mitad ¿no? De manera que en la historia de la imaginería, en la mitología, en la imaginería humana, siempre ha visto esa idea de la mezcla de las especies con el de manera que esto no es nada nuevo y por ende tiene una gran participación en la mente humana. Pero en realidad en esa época a nadie se le hubiera ocurrido que esto podría suceder. ¿Sí? Entonces, ya en la propia religión cristiana, como ustedes saben, no sé por qué razón, la costilla falsa de Adán sirvió de base para crear a las chicas y las mujeres. No se les ocurrió, pero al hombre le hicieron de barro y a la mujer de una costilla. Y los dos le dieron la costilla falsa, ni siquiera la verdadera. De manera que ya había un concepto místico, quizás tonto en algún sentido, quizás cómico, pero había ya esas ideas. Y esto fue muy bien establecido en estas historias que la mitología cristiana nos explica. Pero también recuerden ustedes que, si bien es cierto de que el milagro es parte de un mito también establecido por los religiosos, ¿no? Los que creen en milagros pueden creer a ciencia cierta, pero ya todos conocemos que Pedro negó 3 veces a Cristo, y en una de las reyertas que hubieron antes de su muerte hubo
capítulo en el cual le cercenan la oreja a Pedro. Gracias. De manera que le cercenan la oreja a Pedro y Jesucristo, en su magnanimidad, la reimplanta. De manera que la imaginería, o sea, eso no era cierto, porque, bueno, la religión y la fe es otra cosa, la ciencia es otra cosa, pero existían esas ideas. De manera que sí habían antecedentes, y seguramente los médicos del siglo XVI, XVII tenían muy presente esa posibilidad, de manera que no estaban tan lejos de lo teóricamente cierto. De manera que en este capítulo podemos nosotros verificar esta situación que indudablemente es interesante. Pero probablemente una cosa un poco más tangible, pero también con las mismas características, se produce cuando esta pareja de cristianos, primitivos cristianos, coptos en Egipto, ustedes saben que durante los primeros años de la cristiandad habían indudablemente numerosos fieles que seguían la religión cristiana en Medio Oriente y después camino a Europa, a Roma. Y aquí en estos lugares había un par de santos varones que les pusieron pues luego el nombre de San Cosme y San Damián. Y de acuerdo a la historia, son los primeros que cuenta la historia que entre las curaciones que realizaron un trasplante de una pierna de un sujeto de moro a un cristiano, a un blanco, no sé. O sea, como ven ustedes, entonces hay muchas evidencias pues que corroboran esta idea. Pero lo más obviamente plausible, entendible, pero también con los bemoles que le podemos hacer, ya en los tiempos siguientes comenzaron a haber intentos de trasplantar primero la sangre. Y no dudaron en trasplantar sangre de cordero, sangre de perro, hasta que se les ocurrió que podía trasplantarse la sangre humana. Y aún así, bueno, miren para que vean lo agresivo que es la medicina, ¿no? Por eso yo les digo a ustedes, señores, los médicos somos peligrosos, hemos sido siempre peligrosos. Y ayer he visto que en los periódicos peruanos han publicado unos jóvenes que han sido residentes de medicina de un hospital que han sido captados bebiendo alcohol. Entonces, oigan, los médicos somos peligrosos, ¿no es cierto? Con esa idea nos van a tener miedo los pacientes, pues, porque si vamos a entrar a manejar borrachos, ¿cómo será pues hacer esas cosas? Bueno, no lo podemos relacionar, pero lo cierto es que los médicos primitivos siempre han intentado cosas como estas. De manera que en tiempos de la bioética pues es un horror, en tiempos de la ética igualmente, ¿no es cierto? De manera que, pero la idea del trasplante existía, y entonces la sangre era uno de los primeros elementos, y probablemente así fue cierto, hasta que Landsteiner ya descubre la posibilidad real de que era posible trasplantar sangre de un individuo a otro, y lo que es más, esta sangre podía ser viabilizada de acuerdo a los diferentes tipos de sangre que se establecieron después, y que ya después de unos años ya se podría verificar en el mundo que el trasplante era de sangre, en este caso las transfusiones de sangre, eran viables y eran practicables. De manera que ahí se abre ya el primer camino pues al verdadero trasplante. Estos fueron intentos locos, en fin, intentos. Por eso les digo, mucho cuidado con los médicos, señores. Cuando vayan al médico tengan cuidado. Muy bien. Entonces, con estos conceptos, probablemente entonces ya tuvimos algunas cosas que nos han favorecido y que de alguna manera nos han permitido lo que es una realidad. En los años 60 ya habían antecedentes de algunos trasplantes entre seres humanos, los primeros, los de córnea. Esto sí es cierto, ya sí es científico, y se ha demostrado de que los primeros trasplantes positivos fueron la córnea. ¿Por qué? Porque la córnea tenía una ventaja, pues a partir de la tecnología y de tener con los instrumentos necesarios y del avance de la oftalmología, la córnea, como ustedes saben, es acelular. De manera que no era un verdadero trasplante de tejidos, perdón, de células, sino de tejidos. Y lo importante es que no necesitaba mucha oxigenación. Y lo importante era que sí se podían trasplantar. De manera que rudimentariamente y después poco a poco ahí está el trasplante córnea.
Y indudablemente el segundo intento de hacer otros trasplantes fueron los de riñón, que fueron al comienzo tímidos, pero después resultaron. Claro, siempre estuvo el problema del rechazo de por medio, pero técnicamente no era difícil para un cirujano experto la posibilidad de manipular un riñón y colocarlo en la fosa renal o en cualquier lugar del abdomen y que pudiera funcionar. Y eso se podía hacer en animales, como no hacerlo en seres humanos. De manera que la tecnología médica ya logró, con sus pininos y sus pequeños avances, encontrar la tecnología necesaria para hacer el trasplante, que desde el punto de vista, digamos, de maniobras humanas, de manos, no era tan difícil, porque si se hacen operaciones gigantes, ¿cómo no se va a poder hacer un trasplante renal? Pero el problema pues radicaba indudablemente en el rechazo. Pero en 1967, el famosísimo Christian Barnard hace el primer trasplante inimaginado de corazón en una joven a un contador en Sudáfrica. Este joven que vino a hacer su residencia médica en los Estados Unidos, trabajó algunos años en Estados Unidos, en Europa, hombre inteligente, hábil, indudablemente, y también arriesgado, se le ocurrió hacer el primer trasplante en este personaje. Y luego en otro más. Lógicamente los dos trasplantes fracasaron. No, el primero duró un día y el segundo duró una semana, pero abrió las puertas del trasplante. Porque ahí coincidió con la aparición de la cortisona o de los corticoides, que de alguna manera fueron los primeros viabilizadores del trasplante, y luego las drogas modernas que hoy en día pueden controlar el rechazo de los seres humanos. De manera que esa es la parte histórica. Aquí creo que no hay nada más que lo que ustedes van a ver en cualquier capítulo de este tema en internet. De manera que aquí todo funciona menos la máquina. Bien, entonces en ese sentido ya aparece la bioética, aparecen ya los nuevos rasgos que tienen que ver con estos avances, y aparecen los trasplantes ya en una forma científica, y ya podemos hablar del trasplante como un elemento de desarrollo. Ya pues la imaginación, ya no es la imaginería, es la imaginación de la tecnología, es el interés y es el número de casos que comienzan a presentarse que permiten ya que el ser humano pueda utilizar sus órganos, casi todos los órganos que son viables, para el hecho de los trasplantes. De manera que ahí creo que también se da otro paso. Ya, si se hizo el primer paso, primero la tradición, después el mito, después ya el aspecto práctico de los primeros trasplantes, y después ya los trasplantes, ya el resto viene solito. Entonces, hoy en día tenemos para los trasplantes una verdadera dimensión que permite hacer los trasplantes. Y aquí vienen las primeras dificultades prácticas, ¿no? Los trasplantes entre seres humanos, los trasplantes entre el ser humano y otra de sus partes, el trasplante de otros animales y otros trasplantes que permiten hacer esta variedad de trasplantes. Trasplantes en el ser humano mismo, en la misma persona, los quemados. Que un gran quemado, le sacas un pedazo y se lo colocas en otro lado. El caso, por ejemplo, de los injertos, cuando las dos personas son compatibles 100%, como el caso de los gemelos. Y después el uso de injertos que no eran ya de la misma raza humana o de la especie humana, y entre los cuales pueden verse algunos injertos o tejidos que se pueden trasplantar de los cerdos y de otros animales. Y esto con el tiempo indudablemente va a seguir. Ahora es muy fácil encontrar, por ejemplo, que el cerdo, desde hace mucho tiempo, puede utilizarse las válvulas de cerdo en las válvulas aórticas humanas con mejor calidad que las válvulas aórticas de las mejores, digamos, materiales artificiales que hay ahora. De manera que el trasplante ya se hizo una realidad. De manera que con esto creo que podemos pasar el capítulo grande de los trasplantes, que induce una serie de situaciones que creo que son hoy en día entendibles, compatibles, y que pueden ser verdaderamente manejadas en la magnitud de lo que pueda hacerse. Es cuando me acerco se prende. Es una cosa. Bien, entonces el concepto de rechazo ya es un concepto científico. Ustedes lo conocen, de manera que saben muy bien cómo hoy día la inmunología ha avanzado lo suficiente para entender el mecanismo de cómo el
el organismo de un ser es capaz de rechazar al otro a través de un proceso que es sumamente interesante, que tiene que ver todo un proceso celular y humoral que permite que las células puedan reconocer los antígenos que vienen de los tejidos hostiles o de otros tejidos, y cómo es que el mismo organismo puede preparar su capacidad para el rechazo a través de una reacción de anticuerpos. De manera que esto ya está bien manejado, hasta que se descubrió pues con gran facilidad la presencia de todo este proceso de mecanismo, el cual se podía bloquear en algunas zonas y que permitió la aparición de los inmunosupresores, ¿no es cierto? La cortisona era la más importante, y luego han venido las ciclocerinas y otras modernas como las azathioprinas y todas las drogas que se pueden aplicar y que pueden frenar una parte del mecanismo del inmunológico y permite pues de que no haya un rechazo. De manera que este es un avance sumamente importante y sumamente valioso para el desarrollo de nuestras indicaciones. Bien, para ello ya entonces, cuando en el siglo XX, cuando ya la medicina comienza a manejarse en el Perú, un pionero de la medicina de trasplantes en la ciudad de Ica, un señor Mendoza, un médico Mendoza, se le ocurre hacer el primer trasplante. Miren, claro, yo les digo a ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo no se va a avanzar cuando Colón, para descubrir América, fue el primero, ¿no? Y se metió a la aventura y corrió los riesgos que corría cualquier persona de ir a un sitio desconocido? Lo mismo han sido todos los descubridores en el mundo de los lugares y sitios desconocidos. Y en medicina muchos médicos han hecho estas cosas, a veces con razón y otras veces sin razón, y ustedes ya lo conocen. Y entonces es pues que este médico abre el camino del trasplante renal. Y en los años 60, unos años después, a finales de los 60, en los 70, el doctor Romero Torres, que enseñó en esta universidad, cirujano del Hospital Naval, hace el primer trasplante exitoso en el Perú. De manera que ahí se abre pues, el camino. Entonces hoy día estamos hablando en el mundo miles de trasplantes, así es que no es nada nuevo ahora. Pero en su época pues era una revolución hacer un trasplante renal que teóricamente no tenía muchas implicancias. Muy bien, para ello entonces, en el año 1997 aparece la Ley General de Salud, que ustedes ya la conocen. La Ley General de Salud es la normativa nacional que permite regir todas las actividades que tienen que ver con la salud. Ya lo hemos visto en las clases anteriores. Hoy día está vigente desde 1997 la Ley General de Salud. Entonces el Ministerio de Salud, a través de sus programas especiales, da las normas para que las actividades médicas se realicen dentro de un nivel adecuado, control internacional y las normas específicas para regularla. Y en ellas establecen en la Ley General de Salud, en el artículo 80, este concepto de que toda persona tiene derecho a recibir órganos, cadáveres o de animales. O sea, ya da la primera pauta legal y racional en estos tiempos. Y nos explica pues que se requiere, que debe ser gratuito, ojo, y ahí viene la primera pauta legal, ¿no? Ya no se puede hablar de otra manera. Y luego, el trasplante debe requerir del famoso consentimiento informado escrito. De manera que no están diciendo nada nuevo, están ordenando las ideas que ya en los años 80, 90 se hacen factibles. Ya la medicina se hace más ordenada, más organizada, más responsable. Antes de ello no había pues esos experimentos que hacían los médicos que hemos visto, sin ningún control, sin ninguna medida y con el riesgo del enfermo, obviamente, ¿no? Y gravemente. Y también establece pues todo lo que tiene que ver quiénes son los donantes, qué documentos se requiere, y para ello toman mano al famoso DNI que ya había aparecido, en el cual la mayor parte de ustedes han puesto no quiero donar mis órganos, o sí, qué bueno, qué bueno. Bien, entonces ya esto es importante, entonces, porque ya es un paso adelante a la modernidad, porque ya implica una humanización de las normas, ¿no? O sea, a nadie se le ocurría poner no quiero donar, ¿no es cierto? Hoy en día los mitos se tienen que quedar abajo, pero bueno, en fin. Entonces tenía necesidad de ver que la ley lo establezca para que funcione. Y igualmente va más allá, porque
De hecho, cuando salen las leyes siempre son arriesgadas, ¿no? Y entonces colocan esta pauta. En caso de muerte, sin que haya expresado en su vida, corresponde a los familiares. De manera que con esto ya la norma estaba establecida, la idea estaba hecha, las cosas funcionaban y todo estaba yendo maravillosamente. Bien, igualmente la transfusión de sangre ya se practicaba antes de las trasplantes de cualquier tipo. Es el primer trasplante de tejido, ya lo hemos visto desde el siglo XIX, pero recién es en el siglo XX donde se establece claramente las condiciones y se establece el hecho de que no se podía negociar, y esto tiene que ver con la aparición de los bancos. De manera que lo lógico, y esto miren ustedes ahora que han empezado, en el tiempo que yo empezaba, yo iba a los hospitales, lo primero que veía en las puertas era una multitud de personas haciendo cola, la mayor parte gente de nivel económico bajo, que estaban donando sangre, pero por pago. De manera que los bancos de sangre se abastecían de sangre, solicitando a los familiares, pero los familiares tenían que comprar la sangre. De manera que aquí viene la primera traba. Ya no es científica, ya no es académica, ya no es de orden histológico, de compatibilidad, es de orden legal. Ahora entra la ética, entra además la norma. De manera que se establece con claridad que había que donar, conservar, y esto se lo daban a ciertas organizaciones que eran los bancos y que debían existir en cada lugar perfectamente establecidos. Acá la ciencia ya avanza, aparecen las bolsas más adecuadas, los anticoagulantes necesarios para mantenerlas, el tiempo necesario para que vivan y las condiciones para que estas sangres sean efectivas, estériles y que puedan ser aplicadas sin ningún problema en los pacientes. Bien, nuevamente la Ley General de Salud establece ya los puntos especiales, establece con claridad que la ablación de órganos o tejidos solo puede realizarse en establecimientos calificados. O sea, ya da pautas, ¿no? Ya no es como cualquiera puede ser. Segundo, los trasplantes solo pueden efectuarse en que cuenten con los servicios especializados. La ablación de órganos y tejidos se rigen por la presente ley. Entonces, ya ha cerrado todos los caminos, ¿no? Y como debe serse, ¿no? Ya no es el aventurero, ya no es el que lo hace por dinero, ya no es el pirata, ya no es el que le saca la vuelta a la ley. Ya está establecido. De manera que con estos puntos creo que la ley ya estaba dándole las características necesarias. De manera que los hospitales se califican y se tiene que crear alguna forma de coordinar las actividades para que esto funcione. En Europa ya se habían establecido redes y entonces comienzan a haber algunos puntos importantes. Y aquí aparecen los problemas. Como ustedes saben, las primeras trasplantes de corazón se hicieron en una mujer que había muerto por un accidente, muerte cerebral, pero no había tampoco una ley en Sudáfrica. Entonces había un gran problema para sacarle un corazón a una mujer que le latía el corazón, que estaba en coma, obviamente en muerte cerebral, y había que sacárselo para ponerse otro. Y eso, imaginen ustedes, a cualquiera de nosotros tendríamos que tener una gravísima cuestión de conciencia, sacarle un corazón que está latiendo y pasárselo a otra persona. De manera que ahí viene ya el concepto de muerte encefálica, que es un concepto mucho más moderno y que lo hemos visto ya en la clase pasada. Por lo tanto, ya en el Perú, con esas normativas y esas vías, ya aparecen otros elementos como la creación de una organización que se llama la Organización de Trasplantes del Perú, que se llama la ONT, que se parece mucho a la española y que tiene que ver con todo el proceso del trasplante, pero yo en la parte operativa. Ya se encarga de cómo se debe obtener un trasplante, se encarga qué lugares son los que deben ser los sitios de trasplante, se encarga de determinar cómo es que hacer oficialmente lo que se conoce como muerte encefálica y en general da las consideraciones específicas incluso para el trasplante de córneas, de manera que esto facilita de alguna manera todo este proceso que antes era a la aventura. Antes era el que podía, el que puede, el que conoce sabe, el que sabe, el que sabe hace, de manera que había todo un desgobierno. De manera que esto a partir de los años
80s y 90s, con la aparición de la Ley General de Salud y del reglamento de trasplantes, ya comienza a viabilizarse de una manera adecuada todo este proceso que ha llevado tantos años para ser ejecutado. Bien. Entonces ya aparecen las consideraciones para los trasplantes. Y aquí se pueden apreciar algunas de ellas, ¿no? Obviamente la ley establece los requisitos, ya aquí ya vamos, la ciencia ya se convierte en ley. La ciencia de lo que ha aceptado, la lex artis que hemos visto en la clase pasada, se convierte en ley, se convierte en norma. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacerse es establecer la compatibilidad, obviamente. Luego, la idea que uno debe ser un mayor en plenas facultades mentales y debidamente certificado por especialistas para que los que van a hacer la extracción del trasplante. Y en el caso de los representantes de menores o incapaces, no tienen facultad de brindar el consentimiento. Entonces ya se hacen las normas. Eso así debe ser, porque no, un sistema no puede ser, tiene que ser civilizado, tiene que ser ético, tiene que ser hoy día bioético, de manera que con todos estos preceptos ya podemos hablar de cosas mucho más complejidad. Entonces aparece el criterio del famoso donante cadavérico, que ustedes ya entenderán. En este caso son aquellos pacientes que tienen lo que se llama muerte encefálica. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Ustedes, como sus grandes conocimientos ya de neurología, saben que para estar vivo se necesita el funcionamiento de la corteza y el funcionamiento de los núcleos del tallo encefálico. Uno es la actitud, la alerta que se puede perder cuando hay una lesión de la superficie cerebral. Una extensa lesión vascular o tumoral o hipóxica, de la que fuera, puede producir una muerte con la supervivencia del tallo encefálico. Eso se llama muerte encefálica. Y en el caso de que el sujeto pues pase esta etapa y recupere la del tallo encefálico, más no la cerebral, se convierte en un donante cadavérico, que es una muerte clínica, por la cual el sujeto está conectado a una máquina, está latiendo el corazón, manteniéndose la circulación a través de los diferentes sistemas que hay, con respirador automático, y está a la espera de ser donante cadavérico. De manera que esto es lo más importante. Entonces el famoso donante cadavérico recién se reconoce después del primer trasplante en los años 70 y habla de esta donación que debería hacerse para que los sujetos que tienen las enfermedades, obviamente, puedan beneficiarse del donante para beneficio de alguna persona. De manera que el donante cadavérico queda bien establecido. O sea, ya sabemos quién es donante cadavérico. No vayan a confundir ustedes. Un paciente en coma como Cerati no era un donante cadavérico. Él tenía función encefálica. Pero ustedes van a ver que en Perú y en todas partes hay un centenar de personas, seguramente en el Perú quizás más de un centenar, que en este año estaban en capacidad de donar órganos. Tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares masivos, enfermedades hipóxicas que podían producirse por otras causas, pero siempre con las mismas características. Muy bien. Entonces, con estas ideas, el donante cadavérico pues nos puede servir de parámetro para entender el resto de donaciones. Y hoy en día los trasplantes cadavéricos ya se hacen con más o menos con alguna frecuencia, de manera que para ello hay una normativa muy clara a este respecto que consta con toda su reglamentación, de manera que hoy en día ustedes pueden ver con claridad que todos estos personajes pueden hoy en día, por estas características, tener acceso al trasplante. De manera que hoy día hay centenares de personas que se han beneficiado, ¿no? Muy bien. Otro problema que también podría surgir en determinadas situaciones es cuando este trasplante puede provenir de un receptor que esté vivo, un donador que esté vivo. De manera que esto sí se abre como un elemento central para aquellas personas. Y esto también tiene que ver bastante con la tecnología, porque imagínense, los primeros trasplantes renales
se pretendían hacer de cadáveres. De un cadáver no se puede hacer un trasplante renal. Ustedes saben que un riñón con perfusión dura solo 8 a 12 horas. De manera que tiene que ser el muerto fresquecito, súper fresquecito. Y si no, lo que se hace, en el donante cadavérico, se saca el riñón, inmediatamente se trasplanta en sustancias anticoagulantes y sustancias preservantes en frío al lugar más cercano. No pueden pasar de más de 6 horas. Entonces, la alternativa que viable es el donante vivo. Y entonces el donante vivo, ya para eso tenemos historia larga, porque hay donantes vivos que han donado tejidos o de órganos que son dobles. De manera que el riñón es el más importante. Quizás el ovario podría ser, o el de testículo, si fuera necesario. Todo lo que es doble se puede entonces. Incluso el hígado, que no siendo doble, se puede separar una gran parte del tejido sin merma del donante y puede ser aplicado a las personas. De manera que hoy en día sí tenemos ya la posibilidad de utilizar la donación cadavérica y la donación de órganos vivos de seres, de personas. Bien, entonces aquí viene otro problema ético. Entonces, esto a la raíz del tráfico de órganos aparece la figura de la venta de órganos, que está súper prohibido. Y creo que es lo que en ética tenemos que perseguir desde ahora, que ustedes están en esta etapa de la vida, a no se les vaya a ocurrir de ninguna manera hacer un trasplante, propiciar un trasplante entre personas que no sean familiares o que tengan un vínculo altruista de donación. No se puede publicar, no se puede vender, no se puede pagar, no se puede hacer ningún tipo de transacción que lleve a este tipo de trasplantes. De manera que esto ya está bien establecido, está normado y está en la práctica, se puede entender con mucha facilidad. Lo importante es que tiene que haber un nexo muy grande para que el donante pueda beneficiarse, porque la mayor parte de ellos no lo permite. Bien, otro concepto que tienen que dominar ustedes y que ya por lo menos las clases pasadas hemos visto es el caso de la muerte encefálica, ya lo acabamos de explicar. Cuando hay una lesión hipóxica de cualquier tipo que tenga un inicio de una etiología traumática o de sangrado o de lesiones de lo que pueda hacer daño a la corteza cerebral o al sistema nervioso, indudablemente en un tiempo lapso la hipoxia que se produce una muerte en el sistema nervioso. De manera que el paciente indudablemente pasa eso. Entonces, se denomina pues muerte encefálica al cese irreversible de las estructuras cerebrales, lo que es incompatible con la vida. El sujeto que está en esta muerte, en breve plazo se muere. Ustedes van a ver accidente vascular, llega en la mañana, está 2 o 3 días y se muere. ¿Por qué? Porque la lesión, si lo ponen en máquina, puede durar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días más. De manera que ahí está la ventaja y ahí está la importancia de reconocer el caso. De manera que cuando ya uno llega al electroencefalograma plano, ya no sirve para nada el cerebro. De manera que hoy en día tenemos que tener el cuidado de que el paciente, evitemos el paro, mantengámoslo respirando y tengamos las condiciones para realizar el famoso trasplante de donativos de cadáver, de donadores de cadáver. Entonces, está la famosa muerte encefálica, ustedes ya la conocen. Simplemente puede hacerla cualquier persona, pero tiene que certificarlo un neurocirujano. Indudablemente, de acuerdo lo más importante es de dónde están los donantes cadavéricos. Están en todo el país. Y en todos los países, como en España, donde están más adelantados, está todo coordinado a través de una organización. Ya tenemos la organización, tenemos la tecnología, y tenemos ahora que ver la parte de soporte tecnológico, ¿no es cierto? De manera que tenemos que tener un sistema de aviones, de helicópteros, de hospitales, de helipuertos, pero hay que detectar a los pacientes. Y los pacientes se detectan generalmente mediante una evaluación que simplemente incorpora la famosa midriasis, el movimiento de ojo de muñeca que no pueden realizar, y luego la pérdida de los principales reflejos nasofaríngicos, cualquier reflejo que es fácil de buscar, el de la córnea es el más fácil, y luego el famoso electroencefalograma plano.
De manera que con eso ya tienen ustedes una muerte encefálica en ciernes y nos va a permitir ya tener el donante preparado para las actividades que teóricamente nos van a servir para lograr esto. Para ello, entonces, el diagnóstico de muerte lo hace cualquier médico, pero la ley establece con claridad que solamente el neurólogo o un neurocirujano es el que hace el diagnóstico y hace la comprobación de muerte encefálica. ¿Dónde firman los médicos? Luego deberá examinar al paciente y, de acuerdo a la ley, el paciente está en condiciones de ser donante cadavérico. De manera que esto hay que aleccionar entre ustedes desde ahora para que ustedes puedan transmitir este tipo de información, que es la que nosotros necesitamos saber. Entonces, para ello no vayan a confundir con el coma producido por otras lesiones, en las cuales van a ver ustedes, cuando vayan a los hospitales, vean al paciente en coma, el paciente está suprimida todas sus actividades, pero a un estímulo o se mueve, no hay contracciones, o hay movimientos, o hay reflejos, o hay sensación de dolor. De manera que a esos pacientes no se les puede tocar, no vayan a confundir. De manera que el paciente donante cadavérico solamente tiene que estar un sujeto que está sometido a la máquina. De manera que estos pacientes en coma no son los donantes cadavéricos que nosotros quisiéramos que hubieran, ¿no? En algunas circunstancias un paciente de 5 o 6 años en coma, pero que respira solo, no se lo puede matar. Ahí sí sería equivalente a un homicidio, no se vayan a confundir. Bien, entonces lo importante es que en el mundo ya esto se ha desarrollado, no es una novedad, y aparentemente pues tenemos algunas cuestiones que pueden que sean motivo de vergüenza por diversas razones, ¿cierto? España es el país que más trasplantes hace más de 2.000 trasplantes al año, 2.000 trasplantes, o sea, están haciendo 3, 4, 5 trasplantes a nivel nacional, ni siquiera Estados Unidos le alcanza. Y el Perú, como siempre, por eso ponemos por la cola, nos ponemos en el primer puesto. El Perú, Haití y creo que el Ecuador, no sé cuál de ellos, somos los países que menos posibilidades de trasplantes tenemos. Por eso ustedes escuchan, ¿cuántos trasplantes de corazón se han hecho en Perú? 20. En otros países se hacen 200, 300, 400 trasplantes al año y nosotros tenemos 20. De manera que esta es pues una cosa que desde ahora deberíamos tomar conciencia de la importancia que tiene. Un ejemplo importante de esto es el famoso personaje que ven acá, con su señor y sus 2 buenas hijas. Es el ex decano del Colegio Médico del Perú y que hoy día se lanza, no es propaganda por si acaso, se lanza para decano otra vez, no sé por qué. De manera que para que vean la importancia que tiene. Este hombre tuvo un accidente, casi se muere toda la familia, se le murió un hijo, él quedó en coma, lo operaron porque el hígado lo tenía destrozado y a los 6 meses hace un cáncer consecuencia de una hepatitis crónica que había conseguido. Le han hecho un trasplante y si ustedes ven, algún día lo vamos a invitar, está vivo. Decano del Colegio Médico del Perú. Y ahora pretende el próximo mes, por si acaso son las elecciones, esté en la lista con el doctor Ciro Maguiña. Muy bien, entonces veamos que la importancia que tiene el trasplante para la supervivencia de tantas personas valiosas o no valiosas, pero que sea importante. Ya poco a poco entonces estamos comenzando a cambiar. Creo que con ustedes deberíamos comenzar a cambiar. Ya hoy en día hay una serie de actitudes y actividades que comienzan a cambiar en los jóvenes la cultura nacional, ¿no es cierto? Por eso nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos, etcétera, etcétera, deben ser los primeros en apoyar. Muy bien. La demanda de órganos, por otro lado, que es la parte que debemos entender, es sumamente... Se calcula que hay una demanda de cerca de 7 a 10.000 personas que tienen condiciones de receptor. Enfermos renales, que son la mayor parte, enfermos cardíacos, obviamente, y enfermos de los otros órganos que se pueden trasplantar. Pero la necesidad de trasplante es sumamente importante, porque son todos estos órganos los que pueden ser donantes. Y esto pasa por un proceso. Una vez que se diagnostican, están en compás de espera y tienen que registrarse en el sistema que vamos a ver ahora y que va a permitir
que a través de un proceso se pueda saber cuáles son los pacientes que entran a la famosa lista de espera. De manera que, por ejemplo, para el trasplante renal, entenderemos entonces que hay pacientes especiales. Tienen que ser pacientes que tienen las condiciones especiales. No van a poder hacer un trasplante para ser una paciente, un esquizofrénico, o un paciente que tiene SIDA, o un paciente que tiene 90 años. Entonces, la lista de espera aproximada en el Perú es de 2.000 trasplantes anuales. O sea, hay 2.000 personas que están buscando trasplantes. Y como estamos viendo, no llegan a 200, 300 trasplantes al año. De manera que más del 80% de personas siguen en plan de espera y de ellos se van a morir indudablemente en los 5 años. De manera que esto es algo importante que ustedes deben tomar en cuenta para que comencemos a pensar de una manera más o menos seria, para que podamos verdaderamente hacer algo por estos gentes. Bien, entonces la problemática del trasplante está, lo que acabamos de mencionar, un número grande de pacientes y un mínimo de ciudadanos que pueden ser los que han podido expresar su voluntad, lo que dificulta indudablemente. Y aún así se calcula que de todos los millones de peruanos que somos, solo 150.000 personas, entre todas seguramente ustedes, han firmado el acta de consentimiento para trasplantes. De manera que esas cosas son importantes. Bien, ¿cómo estamos en el mundo? Ya lo hemos mencionado. En España, que son los más grandes trasplantadores, viene Portugal, me he sorprendido, y luego vienen los otros países. Miren, ni siquiera Argentina, Brasil, que tienen sistemas y servicios de salud tan importantes, y nosotros solamente le ganamos pues a Paraguay y Bolivia. Como en el fútbol, ojalá que lo invirtamos en el futuro, ¿no? O sea, un juicio de hecho, ¿no? En el Perú no llegamos ni siquiera a los estándares, de los países como Cuba, por ejemplo. De manera que este es un problema indudablemente importante. Entonces, la donación de trasplantes va a depender de muchos factores, pero indudablemente también en nuestro país poco a poco estamos comenzando a cambiar. Y por lo menos los trasplantes de córnea y de riñón han comenzado a mejorar y estamos llegando a un nivel más o menos aceptable para los estándares actuales. Pero obviamente no estamos completando la tasa que estamos diciendo, de 2.000, por lo menos deberíamos llegar a 2.000 trasplantes para estar contentos, tranquilos. No a lo ideal que podría ser más todavía. De manera que con esto nosotros tenemos que... Y ya nuevamente en el Perú, en todo el mundo, miren ustedes, todos los países nos ganan, salvo los 4 o 5 que están. Le ganamos a República Dominicana, a Moldavia, ¿dónde queda Moldavia? A Malasia, a Ucrania, a Armenia, Macedonia, un poquito más, le ganamos a... qué sé yo. Bien, entonces la cosa pues ya se ha establecido el día de los trasplantes, de manera que tenemos algo que podemos decir bien. Y aquí viene el drama más importante, señores. Miren, esta lámina es sumamente importante para que veamos en dónde estamos. Por Dios, nos podemos ver en un espejo, señores. Ahora que hemos eliminado a esa caterva de congresistas, ojalá que algún día pues cambiemos, señores. Miren ustedes, si bien es cierto, se puede contar con los dedos de la mano los pacientes que son para trasplante, porque los podemos medir. Se asume que desde el año 2000 hasta el año prácticamente al 2007, el número de trasplantes de receptores va aumentando. Obviamente, mucho más personas entran a procesos de diálisis y cada día hay más. Hoy día se calcula que solo en el seguro hay cerca de 7 a 8.000 pacientes que están en condiciones de receptores. Sin embargo, el número de operaciones que se realizan, miren ustedes. ¿Qué pasó? Deberíamos estar por lo menos pues acá o acá ya, modestamente. Miren dónde estamos. ¿A dónde vamos a hacer? ¿Vamos a ganar en el fútbol nomás? No pues. Y eso tenemos que comenzar a cambiar nosotros. Ustedes son las nuevas generaciones, ustedes hagan algo, no nos echen la culpa a nosotros. Hemos fracasado nosotros en hacer algo bueno por este país. Y esto creo que sería muy importante. De manera que esto es algo que debemos tomar en cuenta. Bien, el problema de los niños también es interesante porque ya es una forma un poco más sofisticada en lo que es el trasplante.
El trasplante en términos generales de un niño a otro niño, si es cadavérico no hay problema. Pero si es en vivo, ni siquiera para su hermanito ni para nadie. De manera que son las dos pautas principales. El niño puede ser donante, puede ser receptor, pero no puede ser donante vivo para nada, para nada, para nada. Como cualquier persona que no tenga la capacidad de raciocinio, ¿cierto? Solo los familiares estarían en ese caso. Ya hay algunos puntos que son importantes que ustedes deben conocer. Ya hemos visto el número de donantes por cada millón de habitantes. Estamos solamente en 2.4 comparado con 20 del Uruguay. Sabemos que los trasplantes de órganos tienen un tiempo determinado y un número determinado. De manera que, por ejemplo, estas cifras, por favor, acuérdense que ustedes están en la necesidad de conocerlo con claridad. Por ejemplo, una córnea puede durar 48 horas, un corazón dura 6 horas, de manera que de Iquitos acá no llega a un corazón. De manera que hay que tener en cuenta eso. Igualmente, el riñón puede ser que más dura, puede durar hasta 24 horas bien conservado, el páncreas 6 horas, el pulmón 6 horas, y punto. Nadie se le vaya a ocurrir hacer un trasplante de cerebro, que también sería interesante. Bien, entonces, la donación de órganos en Perú, pues hay solo 2 por 1 millón. Sabemos que con un donante podemos salvar hasta 10 vidas, 10 vidas. Esperamos que las cosas mejoren y creo que para el 2015 ya se han registrado 110.000 donantes voluntarios, que es una cifra récord que ojalá en estos tiempos se mejore, ¿no? O sea que esto sería un gran indicador de que estamos yendo por una senda que podemos hacer acá. Bien, hay algunas contraindicaciones, ya este es más científico que técnico, pero tómenlo en cuenta. Hay contraindicaciones absolutas, pero hoy en día con el avance en la medicina esas se están revirtiendo. Antes estas, como la enfermedad crónica con corta esperanza de vida, si hoy día ya se puede controlar algunas enfermedades que antes te mataban en el tiempo. El consumo activo de drogas o alcohol, miren ustedes, habíamos visto en el caso de la paciente del año pasado, que habíamos visto de la ética clínica, había una restricción de este tipo, otras insuficiencias. Y las acciones relativas son estas, que han cambiado. Miren, hace 10 años todas estas enfermedades estaban en este lado. De manera que la tecnología poco a poco va a ir resolviendo los problemas que antes eran insalvables y que prácticamente no producían ningún tipo de satisfacción para poder hacer algún tipo de situación. De manera que con esto tenemos el dato importante. Y aquí viene el famoso, lo que habíamos mencionado, la ley establece desde la creación de la Organización Nacional de Trasplantes, que consiste en un sistema por el cual un país, no una población, no un sistema de salud, en un sistema de salud del país establece las relaciones que hay entre todo el proceso. La central, los potenciales donantes y los potenciales recibidores, y todo un sistema de organizaciones, clínicas, de sistemas de transporte, etcétera, etcétera, que permitan que un donante pueda enviar su órgano a través del sistema hasta llegar al receptor. Imagínense, en 6 horas tienen que llegar a un corazón, desde Tumbes, Iquitos o Tacna. De manera que ese es el éxito. Igualmente debería ser lo contrario, pero esperamos que con el futuro las cosas cambien. De manera que son cosas que hay que ir esperando poco a poco. Ya el proceso de trasplante es más o menos sencillo de entender. Desde que el paciente es detectado, se hacen las comunicaciones, se hace el pareo, se hacen firmar los documentos. Y miren, todo esto tiene que ser en tiempos récords. Estamos hablando de horas. De manera que una vez que ya llega, se asigna el receptor, se hace la extirpación de los órganos, se trasladan los órganos por la vía más y se hace el trasplante. De manera que esto es una cuestión técnica que no tiene que ver con la ética, pero que evidentemente está basada en ella para poder tomar las decisiones. Entonces la ONDT, que es esta normativa que hay a nivel nacional, permite tomar como base la Ley General de Salud y reglamenta todos los aspectos que hemos visto en las clases anteriores y que hoy en día están en pleno proceso de modificación y que en el futuro seguramente van a permitir hacer las cosas de una manera más viable, rápida, correcta y adecuada. Para conocimiento de ustedes, esta es la única organización que se encarga de hacer, por mandato de la Ley General de Salud,
todas las actividades concernientes a la coordinación, previsión, utilización, etcétera, etcétera, que tengan que ver con trasplantes. Es la única organización autorizada. De manera que con eso tenemos bastante. Esta ley establece situaciones como, por ejemplo, la que acabamos de mencionar, de que la ley establece la vigencia de este documento, de manera que lo que habría que hacer es ver qué tecnologías hacemos para que estas personas, nosotros como ciudadanos, tuviéramos la posibilidad. Y hoy día sabemos que ni siquiera la edad es un limitante para ser donante. Hay gente que puede donar a cualquier edad sus órganos, de manera que no hay ningún problema. Indudablemente lo que sí hay que enfatizar es que todo este proceso tiene que ver mucho con el nivel económico del centro educativo. Esto es lo que va a transformar. Esto tiene que haber una serie de situaciones que tienen que ser tomadas en cuenta para que la viabilidad de los trasplantes se realice. Tienen que ver con el nivel del proceso de la enfermedad, la presencia de algunos actores que antes eran catalogados como obligatorios para los trasplantes, y otros más que van a permitir, junto con los éticos y deontológicos, que se realicen los trasplantes más rápido y de una mejor manera posible. Ya ustedes obviamente conocen bien la parte bioética y pueden saber cómo pueden utilizar los conocimientos para aplicarlos para la autonomía a quien le corresponde, el beneficio que vamos a dar, igualmente los conceptos de justicia y normalidad que ustedes ya manejan y que tienen que procurar aplicar cuando debemos hacer algunas de estas cosas. Bien, con esto creo que hemos hecho un recorrido más o menos rápido. Se han abarcado casi todos los temas, pero creo que con eso es lo que debemos conocer en este momento para la cuestión de los trasplantes. Muy bien, muchas gracias, señores. Y viene la selladera.